Un cordial saludo a todos los pueblos de nuestra América Latina en este 12 de octubre, Día de la Raza. Este año de 2010 se celebran 518 años del descubrimiento europeo permanente en nuestro continente, que por error de Colón se llamó las Indias y por otro error de apreciación se llamó América, nuestra América. Si hablamos de raza tenemos que hablar de racismo, que un refrán anónimo lo ridiculiza al afirmar que racismo es como juzgar el valor de un libro por el color de su carátula. El concepto de clases dominantes y pueblos sometidos se hacía básicamente de acuerdo al concepto racial. Si en la escala superior se encontraba el español de la península, también este ya venía con superioridad de acuerdo a su blancura o pureza de raza. El español puro no se mezclaba con mujeres de razas inferiores, de acuerdo a él, a no ser por una aventura después de la emancipación de los esclavos o violación en tiempo de la esclavitud. Los descendientes inesperados no eran por supuesto reconocidos y cedían el estatus de la madre, aunque a veces se sentían superiores a la madre, aunque inferiores al padre por el matiz de su piel. Fuera de esa inmigración de españoles puros que detentaban el poder y casi no trabajaban, vino una corriente de españoles del pueblo, básicamente árabes y judíos conversos o parcialmente conversos, que venían huyendo de la Inquisición de la península y que realizaban trabajos técnicos que los nativos y los africanos no podían hacer y que al español monárquico no le gustaba realizar. Ejemplo, alfarería, talabartería, herrería, artesanía, construcción, marina, comercio, etc. Se estableció así una corriente doble de españoles. El español puro, con carta de pureza real o falsificada, que detentaba el poder militar, político, religioso y económico, que no se mezclaría, al menos no oficialmente, porque sus hijos perderían sus privilegios, y el español del pueblo que se mezcló y formar parte de esa estructura artesanal de trabajo manual, incluido el comercio, que el monárquico miraba con desprecio. De ahí que el mestizaje latinoamericano y por ende el de nuestro país está inmerso básicamente en el elemento árabe y judío español. A finales del siglo XVI, después de 100 años de coloniaje, las razas ya habían sido estratificadas. De esa forma, en la cúspide de la pirámide racial se encontraban los españoles que habían nacido en España. El siguiente nivel eran los blancos hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos. La independencia fue así básicamente la lucha de los criollos por destronar a los peninsulares y tomar así su liderazgo. Esto debe puntualizarse, aunque no les guste a algunos, si se desea seguir aclarando conceptos. El tercer elemento lo constituían las mezclas de indios, blancos y negros y sus respectivos descendientes, clasificados con nombres injustamente despectivos, algunos de ellos ya en desuso, aunque otros todavía usados despectivamente. América en general es un continente de inmigrantes. Todos alguna vez, incluyendo los pueblos originarios, fueron extranjeros. A pesar de ello, no hay duda de que el indio americano fue el primero en descubrir América, haciéndola su hábitat natural y viviendo con un equilibrio total con la madre tierra. La gran hazaña de Cristóbal Colón fue por una parte saber llegar al nuevo continente y por la otra poder regresar de este y continuar el proceso de la conquista. Si bien el descubrimiento y la conquista fue despiadada y sanguinaria, nos dio los elementos culturales y genéticos que complementan nuestra existencia y el idioma del conquistador, un idioma que nos une en esta nuestra América, Indoamérica, pero también hispanoamericana. Un intercambio cultural siempre es preferible que el sometimiento y anulación de la cultura más débil militarmente, no necesariamente intelectualmente. La eliminación de la cultura sometida, considerada inferior por desconocerla, fue un verdadero retroceso. Decir que redescubrir estas culturas originarias, parcialmente destruidas, pero también parcialmente ocultas, es un retroceso, es una nueva manifestación de ignorancia. Esto definitivamente falló en la conquista. Un diálogo fecundo entre civilizaciones, un contacto benevolente entre culturas. Pero si este es el procedimiento que debemos fomentar en el presente y en el futuro, el pasado ya trazado, no nos queda más remedio que corregir y restaurar. Y eso es no solo nuestro deseo, sino que también nuestro accionar. Darle también la justa medida a la civilización precolombina que no fue comprendida y por eso en gran medida fue pisoteada. Y ya que el desconocimiento del contrario es la causa primera de la intolerancia. Debemos redescubrir la sabiduría de nuestros pueblos originarios, su cultura, sus tradiciones,
sus idiomas, su teología, sus conocimientos, astronomía, arquitectura, medicina, astrología, cerámica, literatura, artesanía, tejeduría, química, construcción, ecología, etcétera, arte, etcétera, para aquilatar la otra parte relegada incorrectamente buscando el equilibrio. Esto es justo y necesario. Ante la destrucción masiva de su cultura, muchos pueblos indígenas ocultaron sus conocimientos. Así se salvaron el calendario maya y el calendario azteca, y la numeración vigesimal maya, y algunos códices de amplia sabiduría y que aparecieron posteriormente cuando la furia destructiva de la conquista ya se había aplacado y se excavaban templos indígenas para construir en ella sus templos religiosos de acuerdo a sus rituales y de acuerdo a los nuevos templos de la nueva religión. Los templos indígenas se destruían y encima se construían las iglesias. La restauración del saber perdido, en su mayoría escondido, es un deber ineludible que necesitamos implementar. No debemos enfrascarnos en criticar la parte de nuestra identidad que responde genéticamente al conquistador, sino más bien en rebuscar y restaurar la parte indígena que también nos corresponde, hoy relegada injustamente e incluso ridiculizada por aquellos que también comparten su presencia, aunque ésta se encuentre realmente o solo deseada en menor proporción. Tenemos que fortificar nuestra autoestima y eliminar los estereotipos prefabricados y fomentados incluso en nuestros libros de texto, de lo indígena como inculto y atrasado. Hemos relegado a grandes pueblos al abandono y a la marginación y hemos contaminado la historia ocultando sus logros. Aunque no debemos guardar resentimientos, tampoco podemos negar la crueldad de las conquistas europeas, ya que existe una amplia literatura a ese respecto, atizada por el enfrentamiento entre sí de las potencias colonialistas europeas. A España se le ha señalado como la cruel entre todos los conquistadores y sobre ella se ha tejido la leyenda negra que la desacredita en grado sumo y que ha sido alimentada principalmente por escritores de Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda, sus eternos rivales. España no niega las acusaciones, sino que contraataca aduciendo que sus acusadores fueron todavía más crueles y más sanguinarios que ellos, lo que nos lleva a la conclusión elemental de que todos fueron solidariamente culpables. En un principio se afirmó que los indios carecían de alma y que no eran seres racionales. Esto les permitió tratarlos con suma crueldad. La capacidad racional de los indígenas y por tanto disponer de un alma humana y tener por consciente derecho para recibir sacramentos, tener libertad de instrucción y fuera de eso ser considerados seres humanos, fueron reconocidos hasta por la bula Sublimes Deus expedida en 1537 por el Papa Paulo III. Esto es hasta 45 años después del descubrimiento. Después de esa fecha, la conquista fue despiadada pero no tan cruel, haciendo hincapié únicamente en la supuesta inferioridad cultural para justificar el argumento de que los europeos venían a civilizar o evangelizar, de modo de que si los naturales ofrecían resistencia, era lícito que sufrieran la guerra justa, basados en el concepto aristotélico de que algunos estaban destinados a ser esclavizados y otros a dominar. Esto no debe dar lugar, sin embargo, a nuevos enfrentamientos. Las reivindicaciones indígenas tienen que basarse en la restauración de sus tradiciones, la dignificación de su herencia cultural, la atención adecuada a sus necesidades dentro de un marco generalizado de paz con justicia. Que este 12 de octubre sea no solo la fecha del descubrimiento y el inicio de la conquista, sino también el inicio de la restauración, la nahda o el renacer de las culturas originarias de nuestro continente. Ojalá. En un amasijo de razas que componen un pueblo, ningún elemento racial puede agenciarse la hegemonía ni considerarse superior a los otros. Además, buenos, regulares y malos hay en todos los grupos, todas las religiones y todas las razas. Siendo todos salvadoreños y reconociendo que todos somos iguales ante la ley de Dios y la de los hombres, no puede haber grupos dominantes ni grupos dominados. El Salvador es de todos. Debemos recordar lo que decía Eleonora Roosevelt: nadie puede hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento. Muchas gracias.